Vamos a continuar nuestro estudio, ¿verdad?, sistemático, y estamos estudiando los domingos el Evangelio de Marcos. Y desgraciadamente todos los que hoy estamos aquí reunidos hemos vivido recientemente una pandemia mortal, ¿verdad? La pandemia del COVID-19, que, como bien sabéis, provocó millones de muertes a lo largo de todo el mundo. Al igual que este virus con el que estuvimos familiarizados, el pecado es una fuerza devastadora que infecta de igual modo a todos los seres humanos. Y este pecado, ¿verdad?, afecta a las personas y, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Es decir, el fin es la muerte. Y es que desde la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, sabéis que se introdujo la muerte en el mundo. Y todo ser humano, pues hemos heredado esta condición. Y el miedo a la muerte, el miedo a morir, es una realidad humana que es universal. En cualquier cultura, da igual, todos hay miedo a morir o tienen miedo a morir. A lo largo de los siglos, las personas han tratado de escapar de la muerte. Incluso los adelantos de la medicina, de la ciencia, aunque son fantásticos, ¿verdad?, pero solo prolongan algo más, ¿verdad?, nuestra esperanza de vida, pero al final la muerte es inevitable. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿ha vencido alguien a la muerte? Y al hacerlo, ¿ha hecho posible que otros triunfaran sobre ella? La Biblia, ¿verdad?, contesta al igual que habéis afirmado todos vosotros, con un sí rotundo, ¿verdad? Hay un libertador que es el Señor Jesucristo, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y el Señor, ¿verdad?, a lo largo de su ministerio público, reitera y proclama esta verdad. Dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y además, esta verdad, este sí rotundo, fue demostrado por el Señor Jesucristo cuando derrotó a la muerte y resucitó de la tumba. El Evangelio proclama esto. El Evangelio proclama la verdad de que el Señor Jesús, en su resurrección, venció a la muerte, no solo para sí mismo, sino también, y esta es una realidad, para todos aquellos que crean en Él. Y como un anticipo de su propia resurrección, durante su ministerio público vemos cómo resucita también a varias personas. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, a un hombre en la ciudad de Betania llamado Lázaro, ¿verdad?, como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 11, y a la niña que se menciona en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en Marcos capítulo 5, los versículos del 21 al 43. Y lo que va a demostrar aquí Jesús es su poder sobre la muerte. Y si recordáis, hace 2 domingos vimos como el Señor Jesucristo mostró su poder sobre las fuerzas naturales. Recordáis, ¿verdad?, cuando iban junto con los discípulos cruzando a lo largo del mar de Galilea, se avecinaba y había una gran tormenta y el Señor Jesucristo calmó la tempestad. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo cómo el Señor muestra su poder sobre las fuerzas y sobre las fuerzas sobrenaturales.
y expulsa, si recordáis, ¿verdad?, a esa legión de demonios. Y en esta mañana, en la sección que va desde el versículo 21 al versículo 43 del capítulo 5, vamos a ver cómo va a mostrar su poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Él no solo cura a una mujer, como ahora veremos, cuando iba de camino a la casa de Jairo, sino que también resucitó a una niña de 12 años. Y aquí se nos presenta el poder del Señor Jesucristo, pero también su misericordia, también su ternura, también su compasión para con los demás. Y en este pasaje vamos a identificar 4 situaciones en el ministerio de Jesús. 4 situaciones en el ministerio de Jesús. Lo vamos a ver en medio de la multitud, luego lo vamos a ver en medio de la conmoción, durante la crisis y finalmente en medio de la curación. Dice así el pasaje y leemos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese,
y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como he dicho, vamos a ver 4 situaciones del Señor Jesucristo. Y en primer lugar, vamos a ver Jesucristo en medio de la multitud. Dice los 3 primeros versículos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Hermanos, a diferencia del resto de dirigentes religiosos, de todos los dirigentes y rabinos del judaísmo, fijaros como el Señor Jesucristo estaba en medio de la multitud. Él no se aislaba de las personas. Pasó todo su ministerio rodeado por multitudes. Sabéis que ocasionalmente, sí es verdad que se iba con sus discípulos para descansar y para instruirles y para orar y para enseñar a los discípulos, pero la mayoría de su ministerio los vemos rodeados de la multitud. Y dice el texto otra vez: Jesús subió en una barca y se dirigía a la otra orilla, ¿verdad? Nos estamos haciendo ya unos expertos en geografía del lago de Galilea. Sabéis que a la otra orilla había aproximadamente unos 10 kilómetros. Iba de nuevo hacia la ciudad de Capernaum. Y dice el texto que cuando llegaron se reunió alrededor de él una gran multitud. Y como bien sabéis, el Señor Jesucristo, como había hecho ya en otras ocasiones, se quedó, ¿verdad?, en el mar para de esa manera poder enseñar y de esa manera poder dirigirse a la multitud. Y esas multitudes que estaban junto con el Señor Jesucristo probablemente tenían enfermedad, tenían algún tipo de discapacidad, pero tenían la esperanza de poder ser curados con la venida de Jesús. Y entre todas esas personas, entre toda esa multitud, el evangelista Marcos se enfoca en 2 personas. 2 personas que nada tenían en común. Uno era un hombre, ¿verdad? La otra, mejor dicho, una mujer. Uno era una persona adinerada, la otra era pobre. Jairo era respetado, la otra era rechazada. Uno dirigía la sinagoga, la otra fue excomulgada de la sinagoga. Uno tenía una hija de 12 años de edad y la otra llevaba 12 años padeciendo una enfermedad. Aparentemente nada tenían en común, pero en la providencia de Dios, las vidas de estas personas se cruzaron ese día y Dios manifestó su poder. Fijaros, el primero con que se centra el texto bíblico es con Jairo. Fijaros, dice versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Quiénes eran estos principales de la sinagoga? Era un grupo de hombres, normalmente esos estaban compuestos entre 3 y 7 hombres, que en cada sinagoga local actuaban como cuidadores y administradores de la vida en la sinagoga. Protegían los rollos de la ley, cuidaban de las instalaciones, organizaban la escuela de la sinagoga, supervisaban a lectores, a maestros y a los que oraban. Y uno de estos principales, Jairo, era una persona altamente respetada en la comunidad. Era una persona con una posición alta y estaba, aunque nunca se nombra en ninguno de los evangelios,
probablemente estaba íntimamente relacionado con el sistema farisaico de Capernaum. Él había escuchado ya de Jesús, él había oído de los milagros que él había hecho anteriormente y no tuvo ningún pudor, no tuvo ninguna vergüenza en buscar de manera pública la ayuda del Señor. Cuando la vida de su hija estaba en peligro, Jairo sabía muy bien a quién debía de buscar. Abriéndose paso entre esa multitud, fijaros, dice el texto bíblico, versículo 22, luego que le vio, se postró a sus pies. A diferencia de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que acude a la venida del Señor Jesucristo de noche, Jairo se acerca con la luz del día delante de toda esa multitud de personas. Fijaros que era el principal de la sinagoga, y dice el texto bíblico que se postró a sus pies. Obligado por la necesidad de ayuda, pero también por la esperanza de su fe, se postra en un acto de máxima reverencia. Jairo tenía fe de que Jesús podía curar a su hija, y por eso, dice el texto, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, en todo momento y en los 4 evangelios donde se nos relata este pasaje, nunca duda del Señor Jesucristo. Su fe era una fe verdadera. De acuerdo con Mateo, dice en el Evangelio de Mateo que Jairo creía que Jesús no solamente podía curar a la niña, sino que también era necesario y que iba a resucitarla de los muertos. Jairo busca a Jesús en medio de la multitud. Y qué agradecido, ¿verdad? Debió de haber quedado cuando no solamente el Señor Jesucristo escucha su petición sincera, sino, como dice versículo 24, fue con él. Qué accesible, ¿verdad? Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no le importaba mezclarse entre la multitud, sino que además tenía la disponibilidad para acompañar a Jairo, a este hombre que estaba desesperado. Por eso dice el texto, Jesús fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Imaginaros por un momento esa escena. ¿Qué Dios cercano tenemos? ¿Qué Dios que durante su ministerio terrenal, siendo Rey de Reyes, el creador y sustentador de todas las cosas, como leemos en Hebreos capítulo 1, caminó entre la multitud y se hizo accesible a ellas? El Rey de la creación, el Señor de los ejércitos, el Rey soberano sobre todo, mostró su compasión y su amor para con las personas y para con los necesitados. El segundo aspecto que vamos a estudiar en esta mañana acerca del ministerio de Jesús es cómo Jesús actúa en medio de la conmoción. Aún en medio de la conmoción pudieron interrumpir a Jesús. Fijaros, va camino de casa de Jairo y ahí se produce, por así decirlo, una interrupción y aparece otra escena y otra mujer. Dice
versículo 25 hasta el 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí la palabra del Señor. Mientras que Jesús acompañaba a Jairo a su casa, Jairo iría contento, alegre, sabiendo que su hija pronto iba a ser sanada. Pero de repente aparece esta interrupción. Y vemos a una mujer, se nos presenta a una mujer que dice el texto bíblico que padecía desde hacía 12 años de flujo de sangre, que había ido a los médicos, que había gastado todo su dinero, pero que cada vez iba peor. Esta mujer, en cierto modo, queridos hermanos, era la antítesis de Jairo. Jairo era como he dicho, un dirigente respetado de la sinagoga, mientras que esta mujer en la sociedad judía del siglo I era una marginada social. Estaba condenada al ostracismo. Esta mujer durante 12 años había experimentado la angustia y el rechazo a causa de su enfermedad. Pero al igual que Jairo, sabía que Jesús era su única esperanza. No nos vamos a adentrar en esto, pero en el Talmud judío aparece 11 remedios posibles para esta enfermedad. Como dice el texto, sin duda alguna esta mujer había intentado toda posible cura. Dice el texto bíblico que económicamente estaba arruinada, que emocionalmente estaba agotada, tenía malestar físico y rechazo y humillación social. Era considerada inmunda, de acuerdo al libro de Levítico. Su experiencia era casi como la de un leproso. Su relación con familiares y amigos tenía que ser a distancia. Pero fijaros, se encuentra con Jesús y vino por detrás entre la multitud. Dice el texto bíblico, tocó su manto. Y tenía la fe, por eso dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Al igual que Jairo, acude urgentemente al Señor Jesucristo porque tenía fe. Sin embargo, lo hace con la esperanza de pasar desapercibida. Dice el Evangelio de Lucas que se acercó justo lo suficiente como para tocar el borde, añade el borde de su manto. Ella sabía que su fe, sabía que por fe iba a ser curada. Alargó su mano, tocó las borlas del manto del Señor, el borde, pero sin embargo la fe de ella no estaba puesta en tocar la ropa. No es que el manto del Señor Jesucristo tuviera un poder mágico,
sino que ella sabía y tenía fe en Jesús. Y esa fe inquebrantable fue recompensada al instante. Fijaros lo que dice el Evangelio de Marcos, increíble, queridos hermanos. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento que toca el borde del manto del Señor Jesucristo, quedó sanada de su enfermedad. Lo que en 12 años nadie pudo curar, Dios lo curó en un instante. Pero ahí no se queda la cosa y continúa y dice el texto bíblico, versículo 36, dice, pero luego versículo 30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor percibió que un poder había salido de él. Aquí se muestra la verdadera naturaleza de Dios. Es decir, el poder del Señor Jesucristo no es un poder cósmico, no es una fuerza que viene de algún lado, sino que es Dios participando personalmente en todo acto de poder, desde la creación del mundo hasta la redención y el sustento providencial del universo. Fijaros, la mujer se cura al instante, pero lo importante para Jesús no era eso, sino que Él sabía que aún era necesario abordar la condición espiritual de esta mujer. Por eso dice, se vuelve a la multitud y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor ya lo sabía. Esta pregunta no era por ignorancia. Él sabía quién había curado. Pero miraba, dice el texto 32, versículo 32, alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer había querido ocultarse, pero Jesús le estaba hablando directamente al oído. Entonces, fijaros, la mujer empezó a temblar, empezó a temer, se postró delante del Señor Jesucristo y le dijo toda la verdad. Y fijaros cómo responde a la confesión pública de esta mujer. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y también, como vemos, quedó sana de tu azote. Es decir, quedó sana de ese sufrimiento, pero lo más importante es que fue salva de su condición de pecadora. Aunque Jesús iba de camino a la casa de Jairo, estuvo dispuesto a ser interrumpido para ayudar a esta mujer. Tomó el tiempo necesario para ayudarla, para ministrarla, para curarla y también salvó su alma. Tras este paréntesis, ¿verdad? Tras esta interrupción, vamos a ver el tercer aspecto del ministerio del Señor Jesucristo durante la crisis. Durante la crisis, fijaros, aquí parece que todo se vuelve dramático, versículos del 35 al 40. Dice el texto bíblico, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan.
hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ninguno de los 4 escritores de los evangelios nos indican qué tiempo tardó el Señor Jesucristo con esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Cualquiera que hubiese sido el tiempo que duró, fue un tiempo suficiente, porque dice el texto bíblico, versículo 35, mientras que él aún hablaba, llegaron unos mensajeros del principal de la sinagoga, es decir, unos mensajeros de Jairo, y le dieron la triste noticia de que su hija había muerto. Que ya no molestase al maestro, ¿verdad? Para consternación y alarma de Jairo, la demora, ese tiempo, entenderme entre paréntesis, perdido con esa mujer, se había vuelto mortal. ¿Cómo tuvo que reaccionar Jairo, verdad? Iba contento y alegre porque el Señor había cedido ir a su casa, pero esa interrupción de esta mujer había provocado una angustia en su corazón. Qué triste noticia, ¿verdad? Le dijeron sus mensajeros: Jesús ha estado perdiendo el tiempo. Ya es demasiado tarde. ¿Para qué lo estás ya molestando? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros también pensamos así. Creemos que el Señor no se ha olvidado de nosotros, o no nos escucha nuestras oraciones, o no encontramos respuesta, ¿verdad?, a aquello que oramos. Infravaloraron el poder del Señor Jesucristo. Dijeron: ya, de nada nos vale. Pero fijaros, versículo 36, ahora sí. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a ese Jairo que estaría hecho polvo: no temas, cree solamente. Como sabía que Jairo estaba ya dudando, el Señor se enfoca no en estas personas, no en estos mensajeros, sino en Jairo. Y le dice: no temas, cree solamente. Si lo trasladamos y lo parafraseamos, sería como: deja de estar asustado, Jairo, sigue creyendo en mí, no pierdas la fe. Fijaros, y actúa el Señor Jesucristo, y dice versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Por obvias razones no dejó que toda la multitud le siguiera al interior de la casa, no había espacio. Tampoco dejó entrar a los 12, sino que, como bien sabéis y estudiamos también en el Nuevo Testamento, en el estudio bíblico, había como diferentes grupos de apóstoles, y el círculo más cercano estaba formado por Pedro, por Jacobo y por Juan. Y estos tres, junto con Andrés, ¿verdad?, eran el grupo más cercano de discípulos. Entonces Jesús, Jairo, estos tres discípulos entran a la casa del principal de la sinagoga y ven que el funeral por su hija ya había comenzado. Fijaros, ese retraso, ese trayecto desde el lago Galilea hasta la casa de Jairo, con esa interrupción, había sido tiempo suficiente
para que el funeral hubiese comenzado, para que las personas se hubiesen reunido. Entonces dice el texto que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Jesús llegó a esa casa, la escena era caótica, era deprimente, había sido todo, como se suele decir, un caos. Pero en medio de esa situación, Jesús no se inmuta. Y dice el texto bíblico, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús rompe ese alboroto, rompe su silencio y dice, la niña no está muerta, sino duerme. El Señor era consciente de que la hija había muerto, pero el Señor, Dios, ve la oportunidad de mostrar su poder sobre la muerte. Y usa esta metáfora de dormir. ¿Por qué? Porque lo vemos a lo largo, ¿verdad?, de todo el Nuevo Testamento. Utiliza la metáfora de dormir porque el Señor redefine la muerte como un estado temporal. Usa el mismo vocablo, ¿verdad?, que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento para que recordar que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para que los creyentes que mueren, saben que la muerte no es permanente, sino que nos espera la resurrección futura. Por eso, aunque el cuerpo está muerto de manera temporal, el alma está con el Señor para siempre. Por eso cuando el Señor dijo esta frase, la niña no está muerta, sino duerme, la reacción de la gente que estaba en ese funeral fue, y se burlaban de él. Las mujeres que había, las personas que habían, sabían que la niña estaba muerta. Y por lo tanto, le pareció ridícula esta expresión de que solo estaba dormida. Pero fijaros lo que hizo el Señor Jesucristo, echó fuera a todos. Tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a los 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. Restauró el orden, restauró el caos que había en ese lugar, y el Señor estaba a punto de restaurar vida donde había muerte. Finalmente, los 3 últimos versículos vemos como el cuarto aspecto del ministerio de Jesús en la curación. La curación. Dice el texto bíblico, versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero a él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Señor podía haberla curado de lejos. Pudo no haber ido a su casa, pero el Señor muestra su misericordia. La tocó, dice el texto, tomó la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que es, niña, a ti te digo, levántate. Una expresión en el arameo original, que era el lenguaje que hablaban la mayoría de los judíos del siglo I. Talita significa juventud, niña, cordero, es decir, una expresión de cariño, de bondad. Y en ese momento
El poder milagroso de Jesús se desató. Dice Lucas capítulo 8, versículo 55, que su espíritu volvió. Dice el texto bíblico que estamos leyendo en Marcos, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Esta joven de 12 años que estaba muerta en un momento, con el poder milagroso del Señor Jesucristo, en un instante después estaba viva y llena de energía. No tuvo que pasar ningún tiempo, no tuvo que pasar ninguna recuperación, rehabilitación, ninguna terapia, sino que se levantó y empezó a correr y recorrer toda la habitación. Para Jairo y su esposa, el tiempo de duelo fue transformado en un instante de gozo. Y en medio dice el texto que les manda que nadie lo supiese y se le dijo que le diese de comer. Aún hoy, el Señor pasa a las personas de muerte a vida. Aquellos que no creen, aquellos, como dice Romanos capítulo 3, que están muertos y por tanto su consecuencia es la muerte, aún hoy pueden pasar de muerte a vida. Y no es un proceso, no hay un tiempo, sino que es inmediato. El Señor cambia tu corazón para los que creen. Dice que por eso vino el Señor Jesucristo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida. Muchas personas viven y están como la hija de Jairo. Están muertos en sus delitos, en sus pecados. Pero aún hoy es tiempo de salvación. Aún hoy Jesús es accesible y puedes acudir a Él y Él te va a dar un nuevo corazón y va a hacer que pases de muerte, de condenación eterna, a vida y vida eterna y vida en abundancia. En este relato de Marcos se nos relatan estos dos milagros: el poder sobrenatural de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios en carne humana, nos muestra su poder. Nos ha mostrado su poder, como estudiamos, sobre las fuerzas naturales. Nos muestra su poder sobre las fuerzas, sobre los demonios, y nos muestra su poder sobre la muerte. Jesús venció a la muerte. Amén. Amén.